del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística, darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado, por el don de la vida principalmente. Hoy, 3 de mayo, también se conmemora la Santa Cruz, ¿verdad? Pedimos por todas aquellas personas que tienen el nombre de Cruz también. Hoy estamos celebrando la Jornada Mundial por las Vocaciones. También pedimos por las vocaciones. Sabemos que por esta situación de la pandemia, pues los seminarios están un poquito, no están siguiendo bien su formación por el mismo hecho de que están algunos seminaristas en sus casas, ¿verdad? Algunos todavía permanecen en el seminario, entonces pedimos por ellos y también para que haya más vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y sobre todo misionera. Entonces pedimos por todos ustedes sus intenciones personales. Pedimos por el eterno descanso de papá de Azucena, que el Señor lo tenga en santa gloria. Ayer falleció. Pedimos también por el eterno descanso de este hombre. Por todos ustedes, por sus intenciones, por los enfermos, por todas las personas que están ayudando en los hospitales, por todas aquellas personas que han perdido un ser querido, que el Señor los fortalezca en su espíritu, en su persona. Para celebrar el lamento sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, piedad
Te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo procedió su glorioso pastor. El que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por días sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría poder estar en este día celebrando nuestra fe, celebrando el misterio de amor en la Eucaristía. En este día tenemos varios temas para reflexionar. Este día la Providencia nos ha puesto muchas temáticas y muchas formas para poder meditar su palabra. El día de hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua. También estamos celebrando el conocido Domingo del Buen Pastor. El cuarto domingo siempre coincide con ser el Domingo del Buen Pastor. Cristo es el Buen Pastor. También en este día la Iglesia nos ayuda y nos invita a reflexionar y a pedir por las vocaciones de la Iglesia, por las vocaciones que ya están y para que Dios suscite muchas vocaciones. Por ello estamos celebrando también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y también este día 3 de mayo, popularmente y nuestra fe, nos hemos celebrado siempre el Día de la Santa Cruz. Hoy, por ser domingo, el domingo desplaza a la celebración de la Santa Cruz, porque es solemnidad el domingo, entonces se suple este día. Pero nuestra fe, nuestro sentir, nuestra práctica religiosa, pues sabemos de que hoy es el Día de la Santa Cruz, y yo creo y espero que la mayoría de los que nosotros hayamos puesto nuestras cruces en nuestra casa, la cruz que es el trofeo de nuestra salvación, la cruz que es el signo de nuestra redención. Muy bien, Cristo, hermanos, nos ha venido instruyendo en estos días, nos ha venido instruyendo a lo largo de nuestro caminar pascual, y nos ha dicho de que Él es el pan de la vida. Hoy, de una forma muy especial, en este domingo, Jesús nos dice que Él es el buen pastor, y las lecturas van a reflexionar o van a hablar en torno de este tema, que Cristo es el buen pastor. Yo creo que en alguna oportunidad nosotros hemos visto, tal vez aquí en El Salvador nosotros no tenemos mucho la cultura o la costumbre de tener rebaños y que hayan pastores, pero yo creo que todos tenemos la idea o todos tenemos esa visión de cómo es un pastor, a qué se dedica un pastor. El pastor es aquella persona que cuida un rebaño, ya sea de vacas, de cualquier animal, ¿no? que esté cuidando, de ovejas, de cabras, etc. El pastor es el encargado, es el responsable de ese rebaño, y el pastor siempre se va a preocupar para que sus ovejas, su rebaño, de los animales que él cuide, siempre tengan lo necesario para vivir. Por ejemplo, el alimento, el agua, el cuidado, estar siempre pendiente de que ninguno de sus animales, de su rebaño, corra algún peligro.
el pastor siempre va a tener ese cuidado de estar atento a su rebaño, porque si algo le llegara a pasar a un animal de su rebaño, pues primero pues es pérdida económica, y si la persona está trabajando para alguien más, pues le va a venir un reclamo bastante fuerte, que no fue lo suficientemente cuidadoso para estar atentos a los animales. Entonces tiene que estar muy pendiente de su rebaño. Y nosotros podemos ver esta actitud o esta figura de un pastor responsable en Jesús. Estos días Jesús nos ha venido hablando de que Él es el pan de la vida. Dice que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El pastor es el que alimenta a su rebaño. El pastor es el que cuida a su rebaño. Cristo no solamente da un alimento, sino que Él mismo se da como alimento para su rebaño. No hay pastor más grande y más amoroso, más lleno de amor, que aquel que se da a comer a sí mismo para sus ovejas. Un pastor ordinario, un pastor común, va a buscar alimento y va a alimentar a sus ovejas con un alimento que él pueda conseguir. Sin embargo, Jesús se da Él mismo como alimento. Él es el que cuida a sus ovejas y está tan pendiente de estas que les da como alimento su misma carne y les da como bebida su misma sangre. Por ello, hermanos, Cristo es el buen pastor que apacienta el rebaño. Algo me gusta mucho el salmo que hoy hemos escuchado, el Salmo 22, es un clásico, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los que nos están viendo o escuchando no sabemos o hemos escuchado este salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero hay dos estrofas que me fascinan, me gustan mucho, y yo creo que también podríamos aplicarlo a la situación difícil que estamos viviendo. Dice: por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Aunque camine por cañadas oscuras, es decir, aunque camine por momentos duros, por momentos difíciles, aunque no vea la salida a las circunstancias, a las situaciones complicadas, el Señor es mi fortaleza. No temo, porque el Señor está conmigo. Cuando nosotros tenemos esa visión clara, hermanos, de que Jesús es el pastor, de que Jesús es el que nos guía, de que Jesús es el que nos acompaña, nos va a dar paz y tranquilidad, aunque nuestro mundo, nuestro contexto, nuestro entorno esté pasando por situaciones complicadas y difíciles. Cuando nosotros tenemos la visión clara de que Jesús es el pastor y Él va a mi lado y con Él siempre voy a estar bien, voy a confiar, aunque llore, aunque sienta que ya no pueda, pero Dios está conmigo porque Él es mi pastor y nada me va a faltar. Dice: tu vara y tu callado me dan seguridad. El día de hoy, como les decía en el principio, estamos conmemorando el día de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz. El callado, la vara del buen pastor es la cruz. Al ver nosotros la Santa Cruz, al ver nosotros esa insignia de amor tan grande que Dios ha tenido por la humanidad, nos debe de dar sosiego, nos debe de dar esperanza, nos debe de dar fortaleza. Dice el Señor Jesús, ya lo hemos escuchado en días anteriores, citando aquel pasaje del libro del Éxodo, de aquel pasaje donde las serpientes picaban, mordían a los israelitas, y Dios manda a Moisés a hacer una serpiente y ponerla en un palo, para que todo aquel que fuera picado por una serpiente, al ver esa serpiente en el palo, se iba a sanar. Este es Cristo, el que levantado sobre la cruz, el que levantado en esta insignia tan grande del amor de Dios, cuando nosotros sentimos que ya no podemos, que no encontramos la salida a nuestra dificultad y que consideramos a Cristo como nuestro buen pastor,
al ver la cruz, como los israelitas al ver la serpiente en el palo, se sanaban y tomaban nuevo respiro. De esa misma manera, cuando nosotros vemos la cruz, que es el trofeo de nuestra salvación, debemos de sentirnos revitalizados, porque Cristo ha muerto por nosotros y en la cruz nos ha dado la salvación. Por ello nosotros podemos llamarnos herederos del reino de los cielos, porque la cruz ha sido la llave que ha abierto las puertas del reino de los cielos y nosotros podemos entrar a disfrutar de esa gloria de Dios. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Algo que también a mí me gusta mucho, podríamos reflexionar todo acerca de las lecturas, pero pues nos tardaríamos bastante tiempo. Yo creo que también nosotros en estos días que estamos en nuestra casa, es una oportunidad también para que podamos reflexionar. En internet o en cualquier medio digital podríamos encontrar las lecturas del domingo y podríamos reflexionar cada una de ellas con más calma, con más profundidad. En el Evangelio, algo que me llamó mucho la atención es que el pastor le habla a las ovejas y las ovejas lo siguen porque ellas reconocen su voz. Y dice el Señor, si viene un extraño y les habla, ellas no les reconocen su voz porque ellas no siguen a los extraños. Y esto me pareció a mí un poco curioso, porque fíjense, hermanos, que en muchas veces, y yo creo que todos nos consideramos así, ovejas del rebaño de Cristo, ovejas del buen pastor. Yo creo que todos tenemos esa conciencia de que Cristo es nuestro pastor. Bien, entonces quiere decir que nosotros deberíamos de escuchar la voz de Dios, que nosotros deberíamos de hacer nuestras las palabras de Dios, que no deberíamos de escuchar a nadie más fuera de Dios. Pero a veces sucede, hermanos, que no escuchamos la voz de Dios y sí escuchamos otras muchas voces del mundo, otras muchas voces que nos quieren distanciar del camino de la voz de nuestro buen pastor, y a veces no logramos escuchar, no logramos percibir la voz de Dios. A veces las personas se preguntan, ¿no? ¿Que dónde está Dios? ¿Por qué me has dejado, Dios? ¿Por qué me has abandonado? Me siento solo, me siento triste. Y sí llegan momentos en la vida de la persona así. Pero a veces nos cuesta tanto encontrar y escuchar a Dios, y sin embargo, escuchamos las voces del mundo, las voces del consumismo, las voces del miedo, las voces de la desconfianza, las voces que no nos ayudan a encontrarnos con Dios. Esas voces muchas veces son las que escuchamos y no las de Dios. Y nos consideramos ovejas de Cristo, ovejas del buen pastor. Si somos ovejas del buen pastor, el mismo Jesucristo dice, ellas no escuchan la voz de los extraños, porque ellas escuchan la voz de su pastor. Entonces, hermanos, yo creo que es un reto para nosotros, que nosotros seamos capaces de escuchar la voz de Dios, aún en medio de tantas distracciones. Yo creo, hermanos, que en la situación que estamos viviendo, es una situación propicia para que nosotros podamos profundizar en la voz de Dios. Ahora muchos negocios han cerrado, no podemos salir a fiestas, no podemos, bueno, espero yo, no podemos salir a centros comerciales o a las, no sé, a lugares, ¿no?, de esparcimiento y de distracción. Y no está mal, ¿no?, porque de repente pues hace falta una salida. Pero ahora que podemos estar en casa tranquilos, reflexionando con nuestra familia, descansando, haciendo nuestros quehaceres, pues ¿por qué no profundizar en qué ando yo fallando, que muchas veces no puedo escuchar o percibir la voz de mi pastor, si yo me considero oveja de Cristo? Desde otro punto de vista, Cristo es el buen pastor, pero Él también ha delegado o ha constituido a personas para que puedan guiar y apacentar su rebaño. Estos son los obispos y los sacerdotes. Hoy es una buena oportunidad, hermanos y hermanas,
que podamos orar por nuestros pastores, por estos hombres que Dios ha puesto al frente de su rebaño, hombres que guían, que alimentan y que consuelan al pueblo de Dios. Por ello, en este día la Iglesia nos invita a que oremos por las vocaciones. Oramos por las vocaciones para que Dios nos conceda muchos santos pastores para el pueblo de Dios, para este rebaño que tanto necesita de Dios. Ahora, en esta situación que estamos viviendo, muchos quizás van a criticar a algunos sacerdotes que se han quedado de forma pasiva, se han quedado tal vez, dicen algunas personas, recluidos, ¿no? Y que temen a la situación. En este momento, hermanos, es propicio orar por nuestros pastores. Y no es que se tenga miedo, no es que no se haga nada. Pero yo creo, hermanos, que hacemos más quedándonos y resguardando nuestra salud y la salud de los demás a andar de aquí para allá y tal vez enfermando a las demás personas. Ahora lo que nosotros estamos llamados es a que seamos conscientes de lo que somos y fortalezcamos nuestro ser de pastores. También, extendiendo un poco más la visión del pastor que apacienta un rebaño, también ustedes son pastores, mamá, papá o responsable de un hogar. Ustedes son pastores y Cristo les ha otorgado la capacidad, Dios les ha otorgado la capacidad para que puedan guiar a ese rebaño que Él les ha dado, a su familia. Mamá, papá, usted es pastor. Usted lleva adelante ese rebaño que Dios le ha encomendado. Así que también debemos de fortalecer nuestra actitud de apacentar y de acompañar a nuestro rebaño, que es nuestra familia. Todos somos pastores. Viéndolo de una forma más general, todos somos pastores. Es decir, todos somos responsables de todos. No debemos de sentirnos que no podemos o que no soy necesario. Claro que sí. Cada uno de nosotros tiene un papel muy importante y fundamental en el reino de los cielos. Y por ello cada uno de nosotros somos responsables para guiar, para acompañar y animar a nuestros hermanos al encuentro con Dios. Cristo es el buen pastor. Nosotros somos partícipes de ese pastoreo de Cristo. Sintámonos así y que podamos guiar y acompañar a nuestro pueblo de Dios, a nuestra familia, a nuestros hermanos, al encuentro con nuestro amado Señor. Que la cruz de Cristo sea nuestra fortaleza, que al levantar los ojos y contemplar la cruz, nosotros podamos decir, Dios me ha amado tanto y se ha entregado por mí. De la misma manera, nosotros estamos llamados a entregarnos hacia Él. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Cristo, a quien Dios ha constituido Señor de nuestras vidas, y pidámosle que nos guíe por sus sendas. Digamos, llévanos a ti, Señor. Llévanos a ti, Señor. Por la Iglesia que en este tiempo de gozo reconozca en sus pastores la presencia viva de Cristo, Pastor único y universal, oremos. Llévanos a ti, Señor. Por nuestro obispo José Luis, que el buen pastor haga de él un padre que lo represente en su magisterio evangelizador, en su autoridad amorosa y en su sacerdocio santificador, oremos. Llévanos a ti, Señor.
por todos los sacerdotes y consagrados, por los que en nombre de la Iglesia son enviados a anunciar la buena nueva de liberación definitiva, que muestren a Cristo en sus vidas y sean signos vivos de su cercanía redentora. Oremos. Llévanos a ti, Señor. Por todos los jóvenes que viven su fe y buscan ideales altos en medio de una sociedad que no les puede saciar su sed de Dios, que reconozcan la voz de Cristo, el buen pastor, que los llama y den frutos de santidad. Oremos. Llévanos a ti, Señor. Por los que viven en la esclavitud del vicio y del pecado, por los que persiguen a los cristianos, por los que hacen la guerra y provocan las injusticias, que a todos llegue la fuerza transformadora de Jesús resucitado. Oremos. Llévanos a ti, Señor. Por todos nosotros, que unidos a María, vivamos con fidelidad nuestra entrega, y como ella proclamemos las grandezas de Dios. Oremos. Llévanos a ti, Señor. Pidamos al Señor por todas las personas que se esfuerzan también día con día a participar de este servicio de proclamar la palabra de Dios y sobre todo ayudar a sus sacerdotes, sus obispos, y especialmente quiero pedir a aquellas personas que no nos han dejado solos en esta situación, que de alguna u otra manera nos han hecho llegar algunas cosas para sostenimiento de la parroquia, también de algunos de nosotros, víveres y todo, ¿verdad? Gracias por estas personas que están también atentas a las necesidades de sus pastores. Oremos al Señor. Llévanos a ti, Señor. Tú que entregaste tu vida para salvarnos y velas por cada uno de nosotros, mira con misericordia nuestras oraciones y danos lo que con fe te hemos suplicado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído.
y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por Cristo, Amén. la sangre de Cristo. Amén. El poder de Cristo, amén. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. A fuentes tranquilas me conduces, me guías por los senderos, por el honor de tu nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón.
y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quisiera seguir animándolos para que no desfallezcan, para que no se desanimen y sigamos adelante en esta situación que nos ha tocado vivir. Por algo ha venido esta situación, ¿verdad? A pesar de las críticas, de todo el mundo cómo se está moviendo, de la economía que está bajando, etc. No hay que bajar la guardia. Tenemos que cuidar la vida, principalmente la vida de sus seres queridos. Hagamos un esfuerzo, ¿verdad? Pidamos entre todos también en la oración, no dejemos la oración, ¿verdad? Pidamos también para que haya más sacerdotes, más vocaciones a la vez sacerdotal, religiosa y misionera. Nos encomendamos a sus oraciones, especialmente están también en nuestras oraciones cada uno de ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz fuerte. Descansa en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de que Cristo es nuestro buen pastor, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dulce Madre, No te dejes triste en ninguna parte. partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero, Ruega por nosotros. San José Marelo. Ruega por nosotros. Amigo.